Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Era una fría mañana de noviembre en Tunbridge Wells, una tranquila ciudad de Inglaterra, cuando los agentes de la policía se dirigieron a la casa de un hombre. Tenían una misión: arrestarlo para comparar su ADN con las muestras recogidas en un caso sin resolver que había conmocionado a la comunidad hacía más de 3 décadas. Al abrir la puerta, se encontraron con alguien de mirada tímida, un hombre que no parecía perturbarse ante la presencia policial. Mientras inspeccionaban su hogar, él los observaba serenamente, sin dar indicios de la tormenta que escondía su aparente calma. Nadie podría haber imaginado que estaban frente a frente con el autor de un crimen que había permanecido en las sombras durante tanto tiempo. En la superficie, la casa no revelaba secretos. Todo estaba impecable y en su lugar. Pero la persistencia de los agentes les llevó a una habitación olvidada, un rincón que el tiempo parecía haber dejado atrás. Allí, entre la quietud del polvo, descubrieron 2 discos duros, disquetes y tarjetas de memoria que aguardaban como cápsulas del tiempo. Pero el hallazgo más perturbador estaba oculto. Atornillada detrás de una cómoda, dentro de un armario, encontraron una caja con 2 discos adicionales. Al reproducir su contenido, los agentes se enfrentaron a una realidad que desafiaba toda comprensión humana. No solo contenían una vasta colección de imágenes explícitas, sino también grabaciones de voz del hombre, confesiones grabadas en la soledad de la noche. En ellas se le veía cometiendo actos inimaginables con cuerpos sin vida en distintos hospitales. Estaban, sin duda, ante un caso sin parangón en la historia criminal del Reino Unido. Los detalles macabros de los crímenes perpetrados por el llamado monstruo de la morgue tomaron por sorpresa a todos, torciendo el curso de la investigación y sumergiendo a los investigadores en una oscuridad que jamás esperaban encontrar. Wendy Knell, una joven de 25 años, había elegido Tonrwell, una ciudad inglesa, como el escenario para comenzar de nuevo tras un doloroso divorcio. Su vida tomaba forma entre los rollos de película y las fotografías en desarrollo de Supa Snaps, donde gerenciaba con entusiasmo. No pasó mucho tiempo antes de que su corazón encontrara consuelo en Jean, un joven con quien inició un romance prometedor. Sin embargo, la tranquilidad que Wendy había tejido se desvaneció abruptamente el 23 de junio de 1987. La alarma se disparó entre sus compañeros de trabajo cuando Wendy no apareció en la tienda. Preocupados, contactaron a Jean. Con el peso de la incertidumbre, él se apresuró a la casa de Wendy en Wilford Road, solo para descubrir una escena que lo marcaría eternamente. Allí yacía Wendy en su cama, sin vestimentas, en un mar de sangre que teñía la habitación de un silencio ensordecedor. Jean, con manos temblorosas, confirmó lo impensable. Wendy ya no respiraba. La llamada a la policía fue un eco de desesperación. Al llegar, los agentes confirmaron la brutalidad del acto. Wendy había sufrido un golpe devastador en la cabeza y había sido estrangulada. Un final trágico para una vida que apenas comenzaba a florecer. El caso de Wendy Knell, con sus hilos sueltos y preguntas sin respuesta, amenazaba con sumarse al archivo de misterios sin resolver. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Apenas 5 meses después, un suceso estremecedor sacudió los cimientos de la comunidad, un giro inesperado que nadie vio venir y que prometía desenterrar verdades ocultas en lo más profundo del alma humana. Era la noche del 24 de noviembre cuando Caroline Pierce, una joven de 20 años que trabajaba en Baxter Brown's, un conocido local de hamburguesas, regresaba a su hogar. Su casa, situada a escasa distancia de donde vivía Wendy, se convirtió en el epicentro de una escena de terror. Gritos desgarradores rompieron la calma de la cuadra, justo cuando el taxi que la llevaba se detuvo. Después de aquellos gritos, Caroline desapareció en el silencio de la noche. No fue hasta el 15 de diciembre que el misterio de su ausencia tomó un giro sombrío. Un granjero en un dique de St. Mary in the Marsh encontró su cuerpo. Caroline yacía allí, despojada de su ropa, salvo por un par de medias,
su ser sumido en las profundidades de la descomposición. La necropsia reveló una verdad escalofriante. Caroline había sufrido el mismo patrón de violencia que Wendy. Los golpes en la cabeza eran un eco macabro de un destino compartido, una firma siniestra que unía sus finales en un hilo de crueldad inimaginable. La asfixia fue el sello final de un acto despiadado, y la prenda que Caroline llevaba puesta se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. Contenía ADN que podría pertenecer a su atacante. Los investigadores, con la determinación de quien busca justicia, se adentraron en el laberinto del caso. Descubrieron que Caroline, presa de un temor justificado, había instalado cerraduras de seguridad en su departamento días antes de su desaparición, después de haber notado la presencia inquietante de un hombre en la oscuridad de la noche. La preocupación se apoderó de todos. Las piezas comenzaron a encajar, tejiendo una red de conexiones entre los casos. Ambas mujeres, Wendy y Caroline, compartían similitudes que no podían ser ignoradas. Vivían solas en apartamentos de planta baja, separadas por menos de 1 milla en Tick Wells, y ambas eran parte del pulso diario de la ciudad. Los investigadores se enfrentaban a la posibilidad de que estos crímenes no solo estuvieran conectados, sino que fueran obra de un depredador que se movía entre ellos, oculto a plena vista. El año 2020 marcó un punto de inflexión en la investigación. El sistema de ADN finalmente arrojó un apellido: Fuller. Los oficiales rápidamente localizaron a un hombre que coincidía con el perfil, pero su coartada era irrefutable. Sin embargo, en un giro inesperado mencionó algo crucial. Su hermano David había vivido en Tonich Wells durante la época de los asesinatos. Armados con esta nueva información, el 3 de noviembre, los oficiales obtuvieron una orden de aprehensión y se presentaron en la residencia del ahora sospechoso de 62 años. Lo que esperaban encontrar era a un asesino, pero lo que descubrieron dentro de esas paredes fue algo que desafiaba toda comprensión. Algo que no solo confirmaría sus sospechas más oscuras, sino que también revelaría secretos que superaban los límites de lo humanamente concebible. La casa de David no daba indicios de los secretos que guardaba. Era una morada común, hasta que los agentes descubrieron una habitación aislada, un espacio que parecía ajeno al resto del hogar. Allí, entre el silencio y el polvo, se encontraban 2 discos duros, disquetes y tarjetas de memoria, todos apilados con una precisión que rozaba lo obsesivo. Pero eso no era todo. Oculta en la oscuridad, atornillada detrás de una cómoda y escondida dentro de un armario, yacía una caja con 2 discos más. Al explorar el contenido de estos discos, los agentes se toparon con carpetas meticulosamente organizadas, cada una con un nombre distinto. Dentro, un abismo digital se abría ante ellos, millones de imágenes y videos de naturaleza explícita y perturbadora. Aunque algunas habían sido descargadas de Internet, la magnitud y la naturaleza de la colección sugerían algo mucho más siniestro, un rastro digital que podría ser la clave para desentrañar los crímenes que habían acechado a la comunidad durante tanto tiempo. La casa de David había ocultado sus horrores a plena vista, pero finalmente la verdad salió a la luz. Los registros mostraban a David cometiendo actos inhumanos, violando la paz de las morgues para agredir a mujeres que ya no podían defenderse. Estos archivos, que se extendían desde 2008 hasta días antes del allanamiento en 2020, eran la evidencia condenatoria de sus crímenes. En 1972, David Fuller, con apenas 18 años, cruzó caminos con Gillian Palmer, una mujer mayor que él. La chispa entre ellos fue rápida y, en poco tiempo, se encontraron compartiendo votos y dando la bienvenida a 2 hijos, Michael y Sharon. A pesar de la fachada de una familia feliz, los viejos hábitos de David se negaban a desvanecerse. Los pequeños robos continuaron, llevándolo a rozar la ley, aunque nunca lo suficiente para ver el interior de una celda. Al cerrar la década, la familia Fuller se mudó a Teach Wells, donde David encontró empleo en una empresa de electrónica. Paralelamente,
buscó refugio en pasatiempos más benignos: el ciclismo, la fotografía de retrato y el avistaje de aves. Estas actividades pintaban la imagen de un hombre reformado, alguien que había encontrado su camino. Sin embargo, detrás de esta fachada de normalidad se ocultaba una verdad más oscura, una que eventualmente saldría a la luz y sacudiría los cimientos de Teach Wells. El destino de David Fuller tomó un giro inesperado en 1980, cuando descubrió la infidelidad de Gillian. Herido y desilusionado, decidió poner fin a su matrimonio. Sin embargo, la vida le tenía preparada una segunda oportunidad en el amor. 2 años más tarde, en el ambiente casual de un pub, conoció a Sally, quien pronto se convertiría en su segunda esposa. Para 1985, la reputación de David como fotógrafo había crecido, tanto que la banda Zen Crew lo contrató para documentar su gira, una aventura que compartió con Sally. Al regresar, David llevó los rollos de película al Supa Snaps para su revelado, el mismo lugar donde trabajaba Wendy Nell. Fue allí, entre los destellos de luz y sombra de las fotografías, donde quedó cautivado por la belleza de Wendy, una admiración que rápidamente se transformó en una obsesión oscura y profunda. Las páginas del diario de David Fuller, descubiertas durante el allanamiento, eran un portal a su mente retorcida. Revelaron que, en la misma época en que su obsesión por Wendy Nell crecía, comenzó a frecuentar el restaurante Baxter Brown's, donde Caroline Pierce era gerente. Durante semanas las observó, estudió sus rutinas y movimientos, hasta que la oscuridad en su interior lo impulsó a actuar. Se cobró la vida de sus 2 primeras víctimas en un acto de violencia que sacudió los cimientos de Teach Wells. Con una frialdad que helaba la sangre, David Fuller continuó su vida como si nada hubiera pasado, ocultando detrás de su fachada cotidiana un secreto que no vería la luz hasta muchos años después. Un secreto que lo convertiría en uno de los criminales más infames de la historia del Reino Unido. Septiembre de 2011 marcó el fin de una era para el hospital que había sido su escenario de crímenes, pero para David era simplemente un cambio de telón. Pronto se encontró en los pasillos del hospital Thunder Wells, en Pembury, donde su historia nefasta continuó sin pausa. Con meticulosidad, llevaba un registro detallado, marcando a aquellas desafortunadas que no sucumbían a infecciones o enfermedades, permitiéndole así perpetrar actos que desafían la comprensión humana. Hasta los últimos días, antes de que los golpes en la puerta anunciaran su captura, David había permanecido en las sombras. La investigación que siguió reveló una mente maestra del mal, una que no solo cometía actos atroces, sino que también se deleitaba con el acecho de sus víctimas en el mundo digital, aprendiendo íntimos detalles de sus vidas y observando a sus seres queridos desde la distancia. La parte más desgarradora de esta tragedia fue la tarea de informar a las familias. No era suficiente con palabras, se necesitaba un enfoque delicado y reflexivo. Se creó un paquete de atención personalizado en colaboración con Victim Support, una organización dedicada al apoyo de los afectados. Este esfuerzo monumental costó 1.5 millones de libras esterlinas y requirió la dedicación de 150 agentes policiales, quienes se acercaron a los familiares con la noticia que nadie debería tener que escuchar. En los pasillos silenciosos de la justicia, donde resuenan los ecos de veredictos pasados, el caso se desplegó como un relato de una novela misteriosa británica antigua. Corría el año 2021, y la fiscalía se presentó ante el tribunal, exponiendo un caso que afirmaban no tenía parangón en los anales de la historia legal británica. David, lejos de ser un retrato de arrepentimiento, se mantuvo con una calma estoica que desmentía la gravedad de su situación. En un giro que dejó la sala en un silencio sepulcral, se declaró culpable de homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida. En un giro inesperado de los eventos, David reveló una verdad aún más sombría. Confesó haber violado la intimidad de otras 23 almas. Frente a la justicia, se presentó una vez más, admitiendo su culpabilidad sin titubeos. Pero estos nuevos cargos parecían no alterar su mundo.
Su indiferencia era el espejo de un alma que no conocía el remordimiento. Rodeado por las sombras de sus propios actos, David permanecía imperturbable, un reflejo de la profundidad de su desconexión con la humanidad. A medida que el reloj avanzaba hacia el 2023, la investigación sobre los crímenes de David se profundizaba, revelando un panorama aún más desolador. Los números hablaban por sí solos. 140 abusos perpetrados contra los cuerpos de al menos 101 mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 9 y 100 años. Un mosaico de pruebas fotográficas y videos marcaban la fecha y hora de cada violación a la dignidad humana. Jonathan Michael, exdirector ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, se convirtió en la voz de la razón en medio del caos. Presentó 17 recomendaciones cruciales para blindar al hospital de Teach Wells contra futuros horrores. Entre ellas, destacaba la instalación de cámaras de vigilancia en el depósito de cuerpos y en la sala post-mortem. Además, dictaminó que aquellos trabajadores y contratistas cuyas funciones no estuvieran vinculadas a la morgue deberían ser escoltados por otro miembro del personal al acceder a estas áreas. Estas medidas buscaban restaurar un sentido de seguridad y respeto dentro de los muros del hospital, prometiendo proteger la santidad de la vida, incluso después de la muerte. Miles Scott, al timón de la clínica, se convirtió en el arquitecto de un cambio necesario. Con determinación, puso en marcha la mayoría de las recomendaciones del informe, prometiendo que las restantes no tardarían en seguir. Su comunicado resonó con un tono de contrición, reflejando su pesar por el sufrimiento de las familias afectadas. Mientras tanto, los investigadores persisten en su búsqueda de respuestas, enfrentándose al enigma de cómo el monstruo de la morgue pudo actuar con tal descaro y audacia sin ser detectado. Aunque las piezas del rompecabezas comienzan a encajar, el misterio de su sigilo permanece intacto, un recordatorio de que, a veces, los secretos más oscuros se esconden a plena vista. Un hombre, marcado por la pérdida, confiesa que los recuerdos que una vez fueron motivo de alegría ahora están teñidos por el horror de las acciones de David. Cada pensamiento de su amada esposa se entrelaza con la oscuridad de aquel monstruo. Otros, con la furia ardiendo en sus palabras, claman justicia contra los hospitales. No pueden concebir cómo, en un país entramado por cámaras de vigilancia, las atrocidades de David no fueron captadas antes. La fe en el Servicio Nacional de Salud se ha desvanecido, y con ella, la demanda de responsabilidades llega hasta la cúspide, exigiendo el despido del director general. La historia de David y sus víctimas es un recordatorio sombrío de que, incluso en los lugares más vigilados, los actos más viles pueden permanecer ocultos, y que la confianza, una vez quebrada, es un cristal difícil de recomponer. David, rozando los 70 años, enfrenta el crepúsculo de su vida entre barrotes, con la certeza de que la libertad condicional es un horizonte que nunca alcanzará. Su condena, resonante y severa, lo marca no solo por los homicidios que cometió, sino también por una serie de actos de necrofilia, tan numerosos y graves que la Corte británica los consideró sin precedentes. Los ecos de su perversidad han dejado una cicatriz indeleble en el tejido de incontables vidas, un trauma que se extenderá más allá del tiempo. Sin embargo, detrás de la figura del monstruo de la morgue se esconde una verdad incómoda. Sus crímenes florecieron bajo la sombra de un sistema que, por acción u omisión, le falló a la sociedad. Aunque David permanece encerrado, la justicia aún tiene cuentas pendientes con aquellos cuya negligencia permitió que la tragedia se desplegara. La historia no termina con las rejas que ahora lo contienen. Hay capítulos que siguen abiertos, esperando que se escriba el final que las víctimas y sus seres queridos merecen. Ha sido un viaje intrigante a través de los pasillos de la noche y los misterios que ella guarda, pero como todo buen relato, debe llegar a su fin. Gracias por acompañarnos en Crímenes Nocturnos. Que las historias que hemos compartido te acompañen y te inspiren a seguir buscando las verdades ocultas en las sombras. Hasta la próxima, detectives de lo desconocido. No olviden mantener los ojos abiertos y la mente alerta.
Buenas noches y que tengan dulces sueños, si pueden.